Ya, ¿se ve el PowerPoint, cabrón? Sí, Sí, se lo grabé, sí. sí. Buenísimo, ya. Entonces vamos a comenzar con esta clase de retroalimentación, ¿cierto? De esta guía 3, que es la guía que hemos estado trabajando en la plataforma durante la última semana. Tuvimos entre medio un lapsus, pero eh, lo bueno es que ya la pudimos retomar. Entonces, el objetivo de esta clase es que caractericemos los principales rasgos del golpe de Estado y de la dictadura militar en Chile. A eso habría que agregarle también que vamos a hablar algunas cosas relacionadas con Latinoamérica y también ampliado al contexto mundial, ¿cierto?, de la Guerra Fría. En particular, como es un tema muy amplio, nos vamos a centrar en el tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. ¿Ya? Esos van a ser nuestro objetivo y contenido que vamos a trabajar en esta guía y en esta clase. Entonces, yo les propuse dos fuentes de información, una que es audiovisual, como dice ahí en la descripción, ilustraciones animadas creadas a partir de los testimonios del Archivo Audiovisual de Londres 38, Espacio de Memorias. El video corresponde al testimonio de Óscar Troncoso. Ya, y ahí les puse el link. Me interesa que igual hagamos algunos comentarios generales respecto a esta fuente, que le podamos sacar el mayor provecho posible, cosa de que después nos sirva para poder responder la pregunta o la actividad central. ¿Ya? Chiquillo, entonces, relacionado con esta fuente de trazos de memoria, de este espacio que se llama Londres 38, ¿cierto? Que hicieron este archivo audiovisual, donde agarran testimonios reales de personas que pasaron por Londres 38 y las llevan al formato de animación, les ponen música, ¿cierto? Y hacen pequeñas cápsulas audiovisuales que lo que hacen justamente es mantener esta memoria de las personas que fueron víctimas, ¿cierto?, de violación de derechos humanos en ese espacio, Londres 38, a disposición de la gente. Entonces es un material, desde mi punto de vista, muy valioso, porque rescata memoria, porque está muy bien llevado, ¿cierto? O sea, los testimonios son muy ricos, ¿cierto? Y en el caso de este testimonio, hay muchos elementos que nosotros podemos rescatar, que nos permiten hablar de algo mucho más grande, más allá del testimonio, que tiene que ver con la actividad central de la clase. ¿Ya? Entonces, me gustaría escuchar algunos comentarios, cosas que le hayan llamado la atención a partir de este testimonio de Óscar Troncoso, alias El Rulo, militante del MIR, ¿cierto? Que fue eh, aprisionado a principios de, o sea, justo algunos meses después del golpe, al comienzo. ¿Qué podríamos decir al respecto, chiquillos? ¿Qué les llamó la Una atención? cosa ¿Sí? que me llamó la atención es el hecho de que se menciona sobre académicos que van, bueno, que básicamente son cómplices de estas torturas, quizás no tan directos, porque ellos no realizarían las torturas, pero sí en cuanto al tema de conseguir información. Cuando Ese es un menciona tema, esto sí. de que llega a la noche un académico que empieza a preguntar como qué información le habían sacado, etcétera, y como que se nota específicamente que o sea, algunos académicos de la época estaban ligados a la dictadura militar de Chile. Excelente. O sea, fíjense que yo en el título, en el objetivo, les leí que tenía que ver con la dictadura cívico-militar, ¿ya? Nosotros por lo general tendemos a relacionar la dictadura en nuestro país y de muchos otros países solo con militares. En este caso nos damos cuenta de que hubo otras personas que no necesariamente eran militares que también participaron, ¿ya? No lo podemos dar por seguro, pero por lo general las personas que tienen formación universitaria, ¿cierto? Como se dice en el video, como más académicos, como decía Martín, por lo general no son el perfil como del ejército, a no ser de que sean los altos rangos. Por lo tanto, podríamos inferir que se trata de gente que quizás no siendo militar o perteneciendo como a otra área, no hacía el trabajo sucio de la tortura, pero sí se encargaba de recaudar esa información, de sacar conclusiones, de establecer conexiones, etcétera. Y relacionado con eso mismo, vemos también súper marcado el tema de las clases sociales. ¿Ya? Por lo general en Chile, lamentablemente, la mayoría de las personas que van a la universidad, y sobre todo en esa época, en los 70, son personas de clase media o clase alta. Por lo tanto, tenemos que las personas encargadas de torturar probablemente no son las personas de clase alta. Las personas de clase alta están encargadas de otro tipo de actividades dentro de esta lógica de la tortura. Incluso en esta lógica como de la tortura, empezamos a ver que hay diferentes como clases sociales, personas involucradas, roles.
etcétera, etcétera. Entonces, eso como un primer punto, lo que dice Martín. Muy bueno. ¿Qué otra cosa les gustaría agregar, chiquillos, que le haya llamado la atención respecto de... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Hay un momento donde menciona que al ser primero le favorece, pero también le desfavorece. Y sí. dice que esto, que si hubiera sido capturado unos meses después, lo hubieran desaparecido, nomás. ¿A qué se refiere con eso? Porque Ya, de qué otra forma desaparecían los cuerpos si no era por tirándolos muertos por alguna parte. ya, muy buena pregunta, Juan. Eh, bueno, él dice que en el fondo el hecho de ser de los primeros fue como un arma de doble filo, ¿cierto? En primer lugar, le tocó como todo la brutalidad de los primeros tiempos, que lo agarraran y que en el fondo la gente que estaba torturando todavía no tuviera mucha experiencia en tortura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se cometieron muchos errores y quizás se les pasó un poco la mano en la tortura en varios aspectos. De hecho, si se fijan en una parte, él dice que perdió la conciencia durante harto tiempo. O sea, como que cuando las torturas se empezaron a ser recurrentes, en algún momento él perdió la conciencia. Entonces, en ese sentido, claro, el hecho de que los torturadores no tuvieran, entre comillas, experiencia, hizo que quizás, como les decía, se les pasara la mano. Pero el hecho también de que estos torturadores no tuvieran tanta experiencia fue justamente lo que les salvó la vida, porque una vez que los torturadores adquirieron experiencia, empezaron poco a poco, ¿cierto?, a mejorar sus técnicas para que, por ejemplo, los cuerpos no aparecieran en cualquier lado, ¿cierto?, o saber dónde esconderlos, o incluso, no sé, o sea, empezar a tomar otro tipo de decisiones que en ese momento no se le ocurrían al principio, ¿ya? Y volviendo a su pregunta, ¿cierto? Usted me decía, bueno, ¿y cómo lo hacían después? Por ejemplo, si ustedes fueran a Villa Grimaldi, ¿cierto? Que es otro sitio de memoria como el Londres 38, y entran al museo, no sé si alguno de ustedes ha podido ir alguna vez, si es que no, les recomiendo que apenas se abran las puertas, vayan, ¿cierto? Es un espacio muy doloroso de ver, pero muy necesario al mismo tiempo, ¿cierto? Porque te abre los ojos. En este espacio de memoria de Villa Grimaldi hay ¿cómo se dice? Hay un museo donde aparece un riel, ¿ya? Un riel. ¿Y por qué les digo esto? Porque después, posteriormente, los cuerpos los empezaron a desaparecer y una de las técnicas que se utilizaron para desaparecer los cuerpos era amarrarlos a objetos pesados, los subían en helicóptero y los tiraban al mar, ¿ya? Entonces, de hecho, hubo un caso puntualmente que el cuerpo de una mujer que había sido desaparecida en el mar se desprendió de este riel o de este objeto pesado con el que lo tiraron al fondo del mar y el cuerpo apareció en las costas de Chile. Y la prensa de ese momento quiso hacer un montaje y en vez de decir que era un cuerpo de una mujer desaparecida por la dictadura, obviamente quisieron ocultar esa información e inventaron que se trataba de un crimen pasional, ¿ya? Eh, entonces, en parte empezaron a mejorar, entre comillas, sus técnicas de desaparición de cuerpo, porque imagínate, estáis caminando por San Bernardo, te metías en un sitio de eriazo y de repente te encontráis un cadáver, o dos, una locura. Obviamente que la gente empezaría a darse cuenta, a sospechar. Por más de que estemos en dictadura, las cosas se hubieran destapado. Y lo otro que se hizo fue agarrar todos los cuerpos y los empezaron a juntar y los empezaron a tirar en fosas comunes del cementerio general. De hecho, hace algunos años atrás se encontró una de estas fosas comunes con huesos mezclados de muchas personas distintas, ¿cierto? Y se llegó a la conclusión de que muchos de ellos eran víctimas, ¿cierto?, de estas desapariciones y de estos asesinatos que se cometieron en dictadura. Si es que quieren buscar más información al respecto, esto se llama el Patio 29, que está en el Cementerio General, y de hecho, si ustedes van al Cementerio General, hay placas de conmemoración, etcétera. ¿Algo más que le haya llamado la atención, chiquillos, del video? Martina hablaba de que hay como gente con formación universitaria. Juan preguntaba el tema de qué empezaron a hacer después con los cuerpos y por qué, entre comillas, se salvó este personaje Oscar por ser de los primeros. ¿Qué otra cosa les llamó la atención? En un momento
cuando dice que va a la casa a ver a la familia. Y él Sí. se da cuenta de que lo están esperando. En ese tiempo los servicios de inteligencia eran tan reconocibles como a simple vista. O igual pasaban piola entre la gente. Es una buena pregunta. Yo creo que en los comienzos era difícil darse cuenta, pero al mismo tiempo estas personas que tenían instrucción de guerrilla, ¿cierto? Acuérdense que este personaje pertenecía al MIR, ya entonces la gente del MIR ya tenía cierto entrenamiento y ya sabía más o menos de qué manera tenía que actuar, eh, cómo lucía la gente que parecía media extraña, se pasaban la voz, ¿cierto? Había toda una red entre estas personas que estaban en la clandestinidad porque sabían que lo estaban persiguiendo, que se contactaban entre sí, se seguían reuniendo en la clandestinidad, por lo tanto, no sé, pues hay fotos de personas que tienen apariencia media sospechosa, que los fotógrafos antidictadura empezaron de a poquito a revelar, ¿cierto? Se los mostraban entre ellos y decían, ojo, que este loco tiene pinta de sapo, ¿cierto? Entonces con el tiempo el ojo se fue puliendo, pero al principio súper difícil saber, pues. Este personaje se dio cuenta porque lo estaban esperando justo afuera y lo empezaron a perseguir, pero si es que no, probablemente no se hubiera dado cuenta. Entonces yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, las personas que estaban en la lucha, ¿cierto? Y en la clandestinidad empezaron a adquirir herramientas para poder distinguir a estas personas, ¿ya? Así que eso en general. Igual si se fijan relacionado con eso, este personaje comete un error. Él dice, estuvo varios meses sin ver a su familia en la clandestinidad y en un momento como que le gana el impulso y le dan ganas de ir a ver a su gente. Y va a la casa de sus viejos, no sé. Y ahí lo están esperando y ahí lo pillan. Ahí lo agarran, ¿cierto? O sea, como que también ahí hay un tema súper interesante porque si es que estáis en la lucha y sabéis que te están persiguiendo, no te podía aparecer nomás. Simplemente no te podía aparecer, estáis en la clandestinidad hasta que el panorama mejore. Porque de lo contrario ponía en riesgo tu vida y además la de tus seres queridos, porque pueden en cualquier momento ir, entrar a la casa y empezar a interrogarlos a través de la fuerza, ¿cierto? Entonces ahí hay un error, si ustedes se fijan, que comete este personaje, que también es parte de lo primerizo que es, ¿ya? Eh, ¿Algún otro tema, chiquillos, que les gustaría comentar, que le haya llamado la atención de este pequeño fragmento? ¿No? Bueno, algunas otras cosas que a mí me gustaría decirle. Primero, también se hace súper explícito el tema como de los, de las formas de interrogación, de las formas de tortura. Si ustedes se fijan, se nombran varias formas de tortura de la época. Al principio dicen que hubo una especie como de ablandamiento, por decirlo así, en el que le pegaban, lo amenazaban con que lo iban a matar ahí mismo, lo iban a dejar tirado, hablaban entre ellos, ¿cierto? Como para meterle miedo. Y así, po. Y después llegan, lo empiezan a pegar, lo queman, lo cortan, ¿cierto? Lo ponen en una parrilla que en el fondo es una cama, como un catre de cama, ¿cierto? De metal, al cual se le enchufaban como tomas de corriente y se hacían descargas mientras la persona estaba arriba de ese catre. Imagínense, o sea, en el fondo te están electrocutando, te están quemando, ¿cierto? Arriba, y por eso se le decía parrilla. Y después se habla del pau de arara, que es otra técnica, que de hecho el nombre es medio extraño porque es del portugués, y es otra técnica muy típica en ese momento, no solo en Chile, por eso les digo lo del portugués, ¿cierto? Porque acuérdense que estamos en el contexto Guerra Fría, Operación Cóndor, que es lo de la segunda fuente, y consistía en que te colgaban de arriba para abajo, ¿cierto? Te dejaban afirmado de tus extremidades arriba colgando una muralla y con la cabeza hacia abajo, por lo tanto la sangre se te va al cerebro y las extremidades te empiezan a doler y ahí te tienen durante mucho tiempo mientras te están interrogando, ¿ya? Entonces, sin querer caer como en la brutalidad y en el detalle de la tortura, me interesa que igual se den cuenta de que se emplearon muchos métodos muy violentos y ahí conectándolo un poco con la pregunta, con la actividad de la fuente, ¿cierto? Ahí vamos a hablar un poco de eso, en el fondo, ¿cuál es el sentido que hay detrás de estos niveles de brutalidad? ¿Ya? Pero vamos a dejar enunciar esa pregunta, vamos a pasar a la fuente 2. La voy a leer en vuelta
es un fragmento de un artículo que escribió un periodista norteamericano en el 2015, pero él fue periodista durante el periodo de la Guerra Fría. O sea, le tocó hacer como toda la cobertura, por decirlo así, de lo que estaba pasando en las dictaduras latinoamericanas durante el periodo de los 60, 70, 80. Por lo tanto, una persona que maneja muy bien el tema y que lo ve desde Estados Unidos. Dice, a mediados de 1975, el general Augusto Pinochet y su servicio de seguridad DINA tuvieron a Chile bajo control. Más de 2.000 personas habían sido ejecutadas por los militares. Los cuerpos ya no aparecían en las calles y canales, que es un poco lo que aparecía en la fuente anterior. Los militares ahora operaban centros de tortura secretos en los cuales desaparecieron cientos de víctimas más. Las decenas de miles de presos que estuvieron detenidos en campos tales como Chacabuco e Isla Dawson fueron liberados y la mayoría de ellos expulsados del país. Por lo menos 100.000 chilenos habían ido al exilio, ya sea voluntariamente, por expulsión o huyendo por temor a perder sus vidas. Además de Chile, se establecieron gobiernos militares de derecha en Brasil, por eso lo que les decía del Pau de Arara, Uruguay, Bolivia, Paraguay, y un golpe de Estado ocurriría pronto en Argentina también. Los líderes de estos países están convencidos de que la amenaza de los marxistas y sus aliados democráticos era internacional. Se vieron a sí mismos en el Cono Sur como el último bastión de la civilización cristiana. Se exigía, por tanto, una total y coordinada respuesta a través de las fronteras contra los enemigos en toda América Latina e incluso contra los que habían buscado refugio en Europa y Estados Unidos. O sea, si se fijan, no basta con perseguir a la gente en sus países, sino que en todos los países que están coordinados como dictadura, y además ir a buscarlo a Europa y Estados Unidos en caso de que se hayan arrancado hacia allá. El control interno no fue suficiente. El enemigo internacional requería de una organización militar internacional. Así nació, a finales de noviembre de 1975, en una reunión en la Academia de Guerra de Santiago, en Santiago, lo que los militares reunidos llamaron el Sistema Cóndor. El delegado uruguayo propuso el nombre Cóndor en homenaje al país sede, en este caso Chile. Los primeros signatarios fueron Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Brasil estuvo presente, pero no se convertiría en miembro oficial sino hasta 6 meses después. El general Pinochet abrió la primera sesión y el coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA, explicó a propósito de la nueva organización. La subversión no reconoce fronteras ni países y su infiltración está penetrando todos los niveles de la vida nacional. La subversión ha desarrollado una estructura de liderazgo que es intercontinental, continental, regional y subregional, escribió. El blanco más importante de la nueva organización era la Junta Coordinadora Revolucionaria, una alianza de grupos guerrilleros con sede en Argentina. Contreras dijo que los grupos armados eran apoyados por todo tipo de comités de solidaridad, congresos, tribunales. Ellos también serían atacados. Los acuerdos bilaterales informales que existían entre las fuerzas militares de los países en el pasado no eran suficientes, explicó. La nueva organización traería coordinación efectiva de la lucha contra los subversivos. ¿Ya? Eso, muchachos, relacionado con esta fuente 2, si se fijan, con una primera fuente lo que intentábamos hacer era como buscar un caso puntual, un ser humano real de carne y hueso, hablando en primera persona y recordando lo que vivió, y ahora, pum, nos pegamos el salto a la macro, ¿cierto? Entender que esto está pasando en todo Chile, en toda América Latina, en concordancia con Estados Unidos, y además las personas no son perseguidas solo por sus gobiernos, sino que, por ejemplo, si tú estás en Chile, Óscar Troncoso, se arranca a Argentina, en Argentina también lo pueden pescar y lo pueden torturar. Y si es que incluso Óscar Troncoso, en vez de irse a Argentina, se va a, no sé, a Alemania, en Alemania también lo pueden ir a buscar e intentar matar. De hecho, Quizá, profe, sí, Martín, el ejemplo sería Orlando Letelier. eso mismo le iba a decir, claro, 1976, un coche bomba en Estados Unidos. tal cual. Ya, o sea, ahí tenemos que las personas, incluso hay una coordinación tal que permite que las personas sean asesinadas en otros lugares distintos al territorio en el que están siendo originalmente perseguidos. Te voy a buscar hasta Estados Unidos y te mato allá. ¿Ya? Entonces, como que
el tema ya se transformó en un tema serio, por decirlo así, trasciende las fronteras y hay una coordinación entre países con tal de desestabilizar el marxismo. Por eso les decía, obviamente en contexto mucho más amplio de Guerra Fría, ¿cierto? Pero no es solo un tema de, como hay un gobierno de derecha en Chile, perseguimos a la gente izquierda. No. Si es que tú como chileno izquierdista o chilena izquierdista te pillaron en otro lugar, te pueden agarrar igual. ¿Ya? Entonces, y todo esto con apoyo de la CIA, como se desclasificó algunos años después. Entonces estamos frente a un tema bastante serio, muy amplio, y este testimonio de Óscar Troncoso no es para nada un testimonio aislado. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Está lleno, fíjense en las estadísticas que nombra este personaje. ¿Ya? O sea, 2.000 ejecutivos y después 100.000 personas afectadas, directa e indirectamente. Y con eso estamos dejando, o sea, estamos hablando solo de Chile, estamos dejando de lado los demás países, y no estamos hablando de las familias de esas personas, que sufren de igual manera este tipo de crímenes. ¿Ya? No sé si les gustaría comentar algo a partir de la fuente, algo que les haya llamado la atención, algo que les quede alguna duda. A mí me llama algo la atención. Sí, Rafael. Es solamente menos de una línea de texto, pero dice Sí. que se dieron a sí mismos como el Cono Sur el último bastión de la civilización cristiana, que es algo que se ve mucho en la política, que es la justificación de sus acciones mediante la Biblia. Que sigue como viendo a los de la izquierda, a los comunistas, como herejes, Mm. que justifican todos estos obras horribles como si fueran seres malignos, que quieren puro destrucción, como demonios, si ellos fueran ángeles, por decirlo de alguna forma Sí, metafórica. sí, muy interesante lo que plantea Rafael. Si se fijan, aquí hay como una apropiación del discurso, así como si que fuera muy católico andar, andar persiguiendo y torturando gente también, ¿cierto? Pero dado que el marxismo, por lo general, la mayoría de las personas marxistas tienden a ser ateas, ¿cierto? De hecho, el mismo Marx plantea que la religión, sea cual sea esta religión, es el opio del pueblo porque lo adormece y lo mantiene como en una especie de atontamiento, por decirlo así. Opio como droga, ¿cierto? Dado que el marxismo tiene como una mala visión de la religión, los opositores al marxismo se aprovechan de esto y dado que hay mucha gente en Chile, en América Latina y en el mundo todavía considerados como católicos, aprovechan este argumento, pum, y lo explotan al máximo, ¿cierto? Pero sería súper interesante preguntarse cómo ellos mismos se conciben como cristianos, cómo ellos llevan a la práctica los principios del cristianismo o de otra religión, si es que simultáneamente están torturando. ¿Ya? Que igual fue un tema súper interesante de discusión de la época, porque la Iglesia Católica, que es la con más presencia en Chile en este momento, se partió en dos. ¿Ya? Se partió en dos porque los curas, algunos decían, tenemos que estar del lado de la gente que está siendo torturada, perseguida. Crearon esta Vicaría de la Solidaridad, ¿cierto? Y estas agrupaciones para defender a esta gente. Pero por otro lado había muchos curas que se mantuvieron del lado, entre comillas, de los poderosos, ¿cierto? Que le hacían misas a los generales, que seguían trabajando en la clase alta y ocultando incluso en algunos casos, ¿cierto?, lo que estaba pasando. Está la famosa figura, por ejemplo, del cura Boone, que era un cura, no sé si lo habrán escuchado, de hecho hay una banda punk, ¿cierto? Que de hecho no es punk, son medio skinhead, ¿cierto? Que se llama Cura Boone. Y justamente hablando de este personaje, o sea, él es un fanático de la derecha, ¿cierto? Y está ocupando su tribuna como sacerdote para intentar eh, concientizar y que el marxismo se vea como algo demoníaco, prácticamente como decía Rafael, ¿cierto? Entonces también es súper interesante como el punto, el argumento que se usa ahí. ¿Ya? ¿Algo más, cabros, que quieran comentar relacionado con esta fuente? Yo Quizá, tengo una pregunta. sí. Cuando usted mencionó que si se iban a países, a cualquier país, podían ser perseguidos y asesinados, eh, era, eso importa, o sea, me refiero, no sé cómo formularla. Por ejemplo, podían ser perseguidos entre los países que estaban relacionados con la dictadura.
por ejemplo, si se ve un país que no tenía nada que ver con una dictadura, también podían hacerlo ahí y habían alguna forma de que esos gobiernos protegieran a esa gente Mm. o Es algo una así. muy buena pregunta, Juan. De hecho, sí, usted tiene razón. Por lo general, las personas que fueron asesinadas en países distintos a sus países de origen, por lo general fueron personas que, o sea, perdón, fueron países que pertenecían a la Operación Cóndor o Estados Unidos. Estados Unidos no firma en la Operación Cóndor, pero en el fondo está ayudando y está apoyando monetariamente, con inteligencia, con entrenamiento a todos estos oficiales. Entonces sí, desconozco si hay algún caso puntual de alguien que haya sido torturado, asesinado o incluso arrestado en un país contrario a la Operación Cóndor. Pero de todos los casos que yo conozco son países que pertenecían a la Operación Cóndor. Y después esos países se desentendían absolutamente. Ya, o sea, de hecho hay otro caso relacionado con el montaje y con la prensa, que es un caso muy famoso, en el que encontraron a 100 personas muertas en, no me acuerdo si fue en Brasil o Argentina, eran chilenos, miembros del MIR, y lo encontraron allá, obviamente que lo habían agarrado allá y lo habían matado allá, ¿cierto? En esta lógica de la Operación Cóndor, y la prensa chilena inventó todo un montaje, ¿cierto? Obviamente que financiada por la gente que estaba en el gobierno de la dictadura, inventaron todo un montaje diciendo que eran dos bandas de marxistas que se habían encontrado allá en Brasil y se habían peleado entre sí, se habían matado todos a balazo. ¿Ya? Entonces, bueno, es un ejemplo al margen, pero sí, es muy, muy válida la pregunta, Juan, en el sentido de que, claro, los países que firman este acuerdo de la Operación Cóndor, entre ellos se van a apoyar, y si es que tienen que matar y tienen que desaparecer o tienen que, o sea, tienen que utilizar tergiversación de información y prensa, lo van a hacer todo lo que esté a su alcance con tal de llevar a cabo su objetivo. La Operación Cóndor no es una operación conocida transparentemente, es algo clandestino. Imagínense, salieran diciendo, sí, vamos a agarrar y torturar a todo el mundo, y lo dijeran en la prensa, obviamente que ellos lo negaron, ¿ya? Y por eso es interesante la fuente, porque este periodista que tuvo acceso a esta información y a estos archivos, que posteriormente develó toda esta información. Con el tiempo las cosas se van sabiendo, ¿eh? Las verdades se van revelando y los mismos testimonios de las personas obligan a que la gente hable y a que haya juicios de por medio, etcétera. Pero en el momento mismo, la Operación Cóndor era algo completamente secreto. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa, chiquillos? Quizás, profe, Sí, Martín. que me hace como ruido bueno, dada la pregunta que sí, la pregunta que había hecho Rafael en cuanto al ¿Ya? tema del cristianismo, etcétera, de que no es muy diferente de la práctica que utilizan los fascistas con mantener como toda esta emocionalidad, la irracionalidad, intentar de que la gente simplemente se vaya por las emociones y justificar bajo ese precepto su brutalidad. Mm, Eso, utilizar como absolutamente. la irracionalidad de las personas, intentar como hacer que no piensen mucho como en el hecho de lo que está sucediendo y simplemente justificarlo bajo lo sucedido como eso, con el sentimiento, la emocionalidad. Esta vez Sí. de la iglesia, antes en otros casos. Justamente ahora estaba leyendo un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que es de un historiador judío que tiene apellido Harari, no sé si lo conocen, el que escribió Homo Deus, Homo Sapiens, es un personaje súper interesante. Bueno, y él justamente habla del fascismo, po, y él en algún momento dice, el nacionalismo es entender que tu nación es importante y que vale la pena vivir por ella, ¿ya? Pero te permite el nacionalismo tener otras causas, de hecho hay nacionalismos de derecha, nacionalismos de izquierda, ¿cierto? Pero el fascismo es un nacionalismo que te exige que lo más importante de todo sea tu nación. Si es que tenéis que matar a un familiar, o tenéis que matar a, no sé, a tu vecino, o conquistar un país, o llevar a cabo un holocausto, lamentablemente lo tenéis que hacer porque el fin último es el engrandecimiento de tu nación. A mí me hizo mucho sentido como distinción del nacionalismo, porque el fascismo ya pasa a un nivel de fanatismo y de irracionalidad
que es muy preocupante y que no es casualidad que los fascistas hayan llegado a cometer acciones tan brutales como las que cometieron, porque en el fondo hay un nivel de no cuestionarse lo que estáis haciendo, porque en el fondo lo más importante de todo es mantener alto el nombre de tu ideología y de tu patria bajo esa ideología, que todo lo demás pasa a segundo plano. Claro, en ese sentido, partiendo de como esa definición, por decirlo así, sí, pues, hay algo de eso en esta época, ¿cierto? Con tal de que tu ideología triunfe, estáis dispuestos incluso a cometer crímenes y justificarlos. Entendís que tú estáis bien, por lo tanto el otro está mal, y como tú estás bien y el otro está mal, es una lucha, ¿cierto? Es una guerra, y en esa guerra todo vale. Si es que tenéis que ir a buscar a alguien en Estados Unidos para matarlo porque te parece peligroso, vale. Tenéis que darle nomás y la historia lo juzgará, ¿cierto? Y probablemente desde tu perspectiva la historia lo va a juzgar como algo positivo lo que hiciste, ¿cierto? Entonces, claro, muchas veces estas ideologías caen en el fanatismo y las personas que están metidas dentro de estos relatos llevan a cabo acciones terroríficas justificando eso. Así que sí, interesante como el paralelo entre estas ideologías del momento y el fascismo. ¿Ya? Bueno, ¿les parece que sigamos avanzando? La actividad era esta. Era una pregunta, ¿cierto?, general, que decía, ¿qué características tuvo la violación de derechos humanos durante la dictadura en Chile y los demás países de América Latina? Y yo les pedía puntualmente que hicieran referencia a ambas fuentes, o sea, tomando ejemplos de lo que se dice en ambas fuentes, y considerando tres cosas. Uno, las ideas que había detrás, ¿ya? De hecho, ya tenemos algunos elementos, lo que decía Rafael y Martín, relacionado con la religión, por ejemplo, o con el antimarxismo, ¿cierto? Como pudimos ver. Después, ¿cuáles son los fines perseguidos? O sea, ¿por qué se está llevando a cabo todo este aparataje y toda esta brutalidad? Y tercero, ¿cuáles fueron los efectos provocados? Y ahí les puse un paréntesis a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Ya? Entonces, me gustaría que la respondiéramos un poquitito entre todos. Da lo mismo que no la respondan entera, podemos responder una parte, hacer un comentario, o incluso si tienen alguna duda respecto de la actividad, pueden hacer una pregunta. ¿Qué ideas hay detrás, chiquillos? De todo este aparataje de la tortura. Porque no es algo antojadizo, ¿eh? La tortura es algo premeditado. No es como que yo llego y digo, ya voy a torturar a alguien porque se me ocurrió. No. Necesito tener como una logística, necesito instruirme. Es una decisión. Entonces, sí, Tal vez buscaban información. Darío. Entonces, está el Darío primero, después Benjamín. ¿Controlar la Ok. población mediante el miedo? Ya, ese es un tema crucial. Crucial. Benjamín, ¿usted qué dijo? Ir a buscar información para Ya, seguir buscando opositores. ya, ahí hay dos temas fundamentales, chiquillos. Bueno, claro, entonces, en primer lugar, hay una necesidad de buscar información, ¿cierto? Necesito saber dónde están estos cabecillas de los partidos, de los movimientos, los que están haciendo atentados, los que sé que pueden tener armas. Necesito desestabilizar este movimiento contrario, porque de lo contrario corro el riesgo de que me arrebaten el poder que me tomé a través del golpe de Estado. Entonces, por un tema de mantenerme firme en el poder, necesito buscar información para saber quiénes son mis potenciales enemigos, identificarlos a todos, conectarlos entre sí. Y ahí vuelvo a la fuente número uno. Si se fijan, al loco le hacen preguntas y le dicen si conoce a Miguel Enrique, ¿cierto? Que es el líder del MIR. Y él, en el fondo, se hace el tonto, ¿cierto? Se da cuenta de que lo que le están preguntando se lo podrían haber preguntado a cualquier persona del MIR. No le están preguntando por su rol puntual, ¿ya? O cuáles fueron las acciones que están pensando, de qué manera se están organizando en la clandestinidad. No, van y le preguntan por Miguel Enrique. Este loco lo niega, lo niega, lo niega, se hace el tonto, y eso finalmente le favorece, porque tiene un discurso coherente de principio a fin, ¿ya? Pero la necesidad de buscar información y poder desarticular este movimiento de izquierda a nivel nacional e internacional es la que lleva a métodos tan brutales como este. Buscar información a cualquier costo. Si es que tengo que matar para que me digan algo, lo voy a hacer. ¿Ya? Y por otro lado, está el tema del miedo, ¿cierto? Si es que yo
soy torturado, me vuelvo loco, ¿cierto? O sea, como que toda mi familia se vuelve loca, toda la gente que tengo alrededor, los miembros del partido, las personas que son afines, se empieza a correr la voz, se sabe lo que está pasando, todo el mundo se empieza a meter en una dinámica como de que me tengo que salvar, me tengo que ir, no puedo hablar, no puedo seguir participando. Es un elemento disuasivo eh, impresionante, ¿cierto? O sea, es súper difícil salir bien parado de una tortura, por no decir imposible, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es como una especie de castigo ejemplar, por decirlo de alguna manera, que en esos momentos, claro, era medio clandestino, pero igual entre todas las personas de izquierda ya todo el mundo sabe que se está torturando, desapareciendo. Entonces, es una manera de decir, compadre, piénsalo dos veces antes de volar una torre de alta tensión, piénsalo dos veces antes de, no sé, pues intentar matar a Pinochet, ¿ya? Y además, el miedo no es solo contigo, no es como que a mí me vaya a pasar algo, sino que además es el miedo de que vayan a agarrar a un familiar, por ejemplo mío, y lo torturen a él preguntándole dónde estoy yo. Entonces empieza a tejer como una red de terror que hace que mucha gente decida irse al exilio, por ejemplo, en vez de quedarse luchando. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos dos elementos fundamentales. Rafael, creo que usted quería agregar algo, ¿no? En algún momento se encendió su micrófono. Ah, no, sí, ya está dicho todo. ¿A quién le gustaría agregar algo más? Profe, Cuénteme. está la idea de eliminar el enemigo interno, ¿no? Ya, En el fondo. excelente. Entonces tenemos el factor miedo, el factor información, que está vinculado con el enemigo interno. Yo infundo el miedo entre el enemigo interno y busco información para saber quién es ese enemigo interno, cómo se organiza ese enemigo interno para poder extirparlo, como un cáncer, ¿cierto? De hecho, en las palabras de la época se habla mucho del cáncer marxista. Entonces, claro, efectivamente, y aquí ya entramos en otro tema, ¿cierto? Estamos en Guerra Fría. Y en Guerra Fría tenemos dos polos mega archimarcados, ¿ya? Los que toman el poder en Chile tras el golpe militar están absolutamente del lado del capitalismo, ¿cierto? De Estados Unidos, etcétera, y obviamente que van a hacer todo lo que esté a su alcance y más por destruir a este otro enemigo interno que está destruyendo Chile, que está trayendo el ateísmo, que está vendiendo la patria, que en el fondo está haciendo que el país no progrese, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, hay otro elemento clave, ¿cierto? Que es como la ideología que moviliza la necesidad de torturar y de buscar información. Porque tortura han habido a lo largo de toda la historia, chiquillos, ¿eh? No es algo nuevo, para nada. Y el marxismo es relativamente nuevo en la historia de nuestra humanidad. Entonces, claro, ahora la tortura se utiliza para desenmascarar el marxismo, pero en otros momentos se ha utilizado como método para desenmascarar otras verdades. La brujería, ¿cierto? Qué sé yo, el fascismo, no sé, miles de cosas, ¿ya? Entonces, claro, hay un tema interesante. Tiene que haber una ideología que justifique este nivel de brutalidad, que es un poco lo que está diciendo Vicente, ¿ya? Seguimos. Si se fijan, entonces, ideas que hay detrás, eso. Fines perseguidos también lo respondimos un poco, ¿cierto? Es meter miedo, es buscar información, es eliminar el marxismo. ¿Ya? Dentro de las ideas que hay detrás, podríamos haber quizás desarrollado con más fuerza el tema del capitalismo, de la necesidad de imponer orden, de eh, revertir el avance del socialismo, del marxismo, ¿cierto? De la ideología más comunitaria dentro de Chile y el mundo. Aquí me interesa que nos detengamos un poco más, que tiene que ver con los efectos que se provocaron individual y colectivamente. A mí me gustaría escucharlos, chiquillos. Cosas sueltas, no sé, lo que quieran decir, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. No sé si hay alguno de ustedes que tenga algún caso cercano, ¿cierto? De algún familiar, si yo, alguien que conozcan o algo que hayan leído o que hayan visto relacionado con cómo Yo esto te afecta. diría traumas permanentes para toda la vida. Yo siempre me... o sea, el relato del que me acuerdo es que, bueno, mi mamá vivía cerca del Estadio Nacional. Ajá,
Entonces, o sea, lo que siempre me cuenta es que ella escuchaba los disparos cuando fusilaban a las personas. Entonces no era algo como muy... Tampoco se hacía mucho esfuerzo en esconderlo. Es simplemente el hecho de meter miedo y ya está. O Absolutamente. el fin de todos estos actos. Manuel, usted iba a decir algo, ¿no? Sí, que yo siento que, por ejemplo, después de todo lo que pasó en la dictadura y después llegó lo del estallido social, como que esta generación y quizás las generaciones como más jóvenes quedaron como con una mala imagen uniendo lo de la dictadura y además lo del estallido social sobre las Fuerzas Armadas, la policía y todo eso. Y eso al final generó un efecto negativo sobre el actuar de esta gente. Sí. Ahí hay un tema más colectivo, ¿cierto? O sea, lo que plantea Martín tiene que ver con lo individual, bueno, y también con lo colectivo. Lo individual en el sentido de que literalmente te quebran, internamente te quebran, ¿cierto? O sea, te ponen en una posición en la que tenéis que transar tus ideales por dolor físico, así como porque, y por dolor psicológico. Es tan retorcida la tortura que no te deja, no, no tenéis cómo zafar de esa situación, de ese nivel de locura. Entonces te quiebra y te deja marcado de por vida. O sea, yo le aseguro que no hay ninguna persona que haya sido torturada que después haya seguido como con su vida normal, así como sin que le aparezca en algún momento, en alguna pesadilla, sin que forje su personalidad, ¿ya? Entonces, a nivel individual, es como deshumanizar al máximo posible al ser humano que tenía enfrente. Y eso obviamente si se empieza a saber, se empieza a generar un efecto colectivo de miedo, como hablábamos antes, ¿cierto? Y el ejemplo que daba Martín del Estadio Nacional. Y como volviendo al tema más colectivo, hay un tema de memoria. Hay un tema de que esta experiencia, a no ser de que sea completamente sanada dentro de un país, que es muy difícil que eso pase, a no ser de que pase, va a quedar dentro del inconsciente colectivo. Va a quedar una herida abierta, ¿cierto? Va a quedar un tema ahí pendiente que, que a no ser de que nos hagamos cargo como sociedad y lleguemos a ciertos consensos, por decirlo así, es muy difícil que sane. Entonces, claro, cuando las cosas no sanan, vuelven a aparecer como conflictos. Y en este caso puntual, de lo que está diciendo Manuel, ¿cierto? Apareció ahora en el estallido social. Porque todavía tenemos la imagen de los militares y de las Fuerzas Armadas como personas que participaron dentro de la dictadura y muchos de ellos hasta el día de hoy siguen sin ser castigados, perseguidos. Entonces, la cosa está ahí latente y como si fuera poco, los métodos utilizados, ¿cierto?, por las Fuerzas Armadas, Carabineros y el Ejército y la Marina, ¿cierto?, en estos tiempos recientes, ¿cierto?, actuales, en muchos casos ha sido súper brutal. Entonces es como volver a revivir esa herida que nunca se cerró. ¿Ya? Entonces, si se fijan ahí, hay un tema como de el dolor individual es tan fuerte que te cala los huesos, por decirlo así, te queda metido en el inconsciente y en cualquier momento estalla, explota, como pasó ahora para el estallido social. ¿Qué más les gustaría agregar, chiquillos? Quizá no tiene que ver directamente con la pregunta, profe, Sí. pero me hizo ruido en el texto al final cuando dice Contreras dijo que los grupos armados eran apoyados por grupos armados refiriéndose a los revolucionarios, por todo tipo de comités de solidaridad, congresos, tribunales, lo que igual hace referencia de que no solo a gente obrera como era dirigido el ataque, como extirpar el marxismo, era como en todas las esferas de la sociedad, básicamente. Sí. Bueno, ahí hay un tema interesante porque en el fondo no estamos en una guerra civil, pues, ¿cierto? Porque para que haya una guerra civil tiene que haber un equilibrio de fuerza. Pero igual estamos en un mundo súper polarizado, súper dividido entre bandos. Entonces, por más de que un bando se tome el poder a la fuerza, no significa que el resto de la gente cambie su forma de pensar. Entonces se dio en todos estos países y en todas estas dictaduras que hubo resistencia.
hubo gente que siguió participando, siguió aportando, siguió actuando acorde a sus ideales, incluso actuando para que las dictaduras desaparecieran. Y eso desde el terreno de lo civil, o sea, perdón, en el fondo tenía estos grupos guerrilleros militarizados que usan la fuerza y que reivindican el uso de la fuerza, pero tenía otros grupos de personas que desde el pacifismo o desde el derecho o desde, no sé, la educación, intentaron contribuir a que estos grupos, en el fondo, cumplieran su objetivo, ¿cierto? O para que estas ideologías siguieran existiendo. Entonces, a eso se refiere un poco la frase de Manuel Contreras. En el caso de Chile hubo jueces que quisieron juzgar a las personas que están cometiendo delitos. Hubo, no sé, pues, curas que se jugaron el pellejo y de hecho terminaron siendo asesinados, torturados muchos de ellos. Abogados, ¿cierto? Personas vinculadas al área de derechos humanos, músicos, ¿cierto? Para no ir más lejos el caso de Víctor Jara. Y así, o sea, no es solo guerrilleros contra militares, sino que es sociedad civil también, apoyando desde distintos lugares para que, en este caso, el marxismo o la democracia, da lo mismo, ¿cierto? Vuelvan a su estado original. ¿Se entiende, Martín? Sí, profe. Ya. ¿Algún otro comentario, chiquillos, que les gustaría hacer relacionado con la pregunta? Me encantaría recalcar el concepto de memoria. No es casualidad que la fuente 1 se llame trazos de memoria, para nada, ¿cierto? De hecho, el concepto de memoria es un concepto fundamental para analizar estos temas, ¿ya? Y de hecho es un concepto que lo vamos a seguir trabajando, que me interesa mucho que ustedes lo manejen, porque muchas veces la historia te dice, en Chile pasó esto, ¿cierto? Estos fueron los hechos, estas fueron las cantidades de personas que murieron, desaparecidos, exiliados, estos son las personas que fueron juzgadas, listo, sigamos adelante, sigamos avanzando. Esta es la historia oficial de la dictadura. Pero ¿qué pasa cuando esa historia oficial no logra realmente captar lo que se vivió, la atrocidad de lo que realmente se vivió? ¿Y qué pasa si es que no logra cerrar como relato esta herida que quedó abierta? Ahí la memoria empieza a tener un rol fundamental, porque la memoria en el fondo disputa este espacio de verdad con la historia, ¿cierto? Si ustedes se fijan en el currículum escolar, claro, ahora se están abriendo un poco estos temas y todo, pero hasta por ahí nomás, ¿cierto? Entonces, ahí es interesante ver cómo los relatos de personas, las experiencias vividas, todas las heridas abiertas que aún siguen existiendo, tenemos que irlas incluyendo dentro de este relato si es que queremos que se sane. Porque de lo contrario hacemos vista gorda, seguimos avanzando, aquí no ha pasado nada, y nada, pues, o sea, estallido social y nos damos cuenta de que la cosa está más viva que nunca, ¿cierto? Entonces es súper importante ahí el concepto de memoria y es un tema que desde ya les digo que me interesa mucho que lo analicemos y lo discutamos. Más adelante, obviamente. ¿Ya? Eso, chiquillos.